Muy buenos días, quienes hablan en esta oportunidad la doctora Génesis Izquierdo Oluarte, magíster en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, también médico auditor. Hoy vamos a hablar sobre prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Primero, si bien es cierto, las infecciones transmitidas por alimentos, conocidas como ETAs, es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo pues, microorganismos patógenos vivos como Salmonella, Shigella y el virus de la hepatitis A. Eh, la intoxicación causada por alimentos ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan la salud. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar la enfermedad incluso después de eliminación de microorganismos. ¿Ok? Para ello, en este caso, vamos a indicarte, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, indica pues enfermedades transmitidas por alimentos, habla de un brote de enfermedades transmitidas por alimentos como ETAs, es definición como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión del mismo alimento o los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los brotes pueden involucrar en este caso pues números diferenciados de casos del individuo afectado, es lo que se entiende como un caso. Un único caso de botulismo, envenenamiento químico o de una enfermedad que no se encuentra en el país puede ser suficiente para desencadenar acciones relativas a un brote, en este caso epidémico, debido a la gravedad de la enfermedad provocada por estos agentes. Además, es importante observar que puedan ocurrir casos aislados de enfermedades de origen alimentario. ¿Ok? Los brotes y casos de ETA registrados, representantes apenas la punta del iceberg, la probabilidad de que un brote o caso se reconozca y notifique por la autoridad de salud depende, entre otros factores, ¿no? De la comunicación y sobre todo de los consumidores, en este caso del relato de los médicos y las actividades de vigilancia sanitaria de las secretarias municipales, departamentos y provincias de salud. ¿Ok? Si bien es cierto, como les indicaba, las causas principales, manipulación inadecuada, almacenamiento incorrecto, cocción insuficiente y aguas de una u otra manera contaminadas. ¿Ok? Eh, bueno, antes de ello, quiero comentarles una incidencia, algo un poco pequeña. En el 48% de las epidemias ocurridas entre 1973 y 1987, se indica o se identificó un vehículo, en este caso, los productos involucrados eran carnes bovinas, huevos, carne porcino, carne de aves, pescados, crustáceos, moluscos o productos lácteos. Para que ocurra una ETA, el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento. Sin embargo, la sola presencia de patógeno no significa que la enfermedad ocurra. La mayoría de los casos de ETA, ¿no? El patógeno debe estar presente en cantidades suficientes como para causar una infección o para producir toxinas. El alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, debe de presentar, en este caso, características intrínsecas que favorezcan el desarrollo del agente. El alimento debe permanecer en la zona de peligro de temperaturas durante un tiempo suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique o produzca toxinas. Debe ingerirse una cantidad o porción suficiente de alimento conteniendo el agente para que la barrera de susceptibilidad del individuo o de la persona sea sobrepasada, ¿no? En este caso, como les indicaba, principales agentes a ello, vamos a ir viendo como el tema de cuáles o las causas, ¿no? Pueden ser causadas por diversos tipos de agentes contaminantes, como el tema de cuáles, las bacterias, como la salmonella, el Escherichia coli, como que en este caso Campylobacter y Bacillus cereus, ¿no? El virus, como el norovirus, es una causa frecuente. Los parásitos,
en este caso, pues organismos como el parásito Trichinella y pueden contaminar los alimentos. Las toxinas pueden ser producidas por bacterias o mohos y estar presentes en los alimentos, causando enfermedades incluso si los microorganismos ya no están. Químicos, sustancias químicas dañinas también pueden contaminar los alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Si bien es cierto, los síntomas más comunes o más frecuentes son gastrointestinales, pero pueden variar en su intensidad, ¿ok? Como cuáles, las náuseas y vómitos, malestares estomacales, diarreas, dolores y cólicos abdominales, fiebres, en algunos casos síntomas más graves como la dificultad renal, deshidratación o problemas neurológicos. Los factores de riesgo. En este caso, para estos factores de riesgo se habla pues en este caso de la falta de higiene personal, consumo de alimentos crudos, en este caso, o mal cocidos, ¿no? Cruce de contaminación entre alimentos, de repente se combina el alimento cocido con el ya, con el crudo, ¿no? Entre otras, ¿ok? ¿Y cuál es la prevención? ¿O cómo vamos a prevenir esas enfermedades transmitidas por alimentos? Primero, mantener sobre todo el lavado de manos, ¿no? Se recomienda siempre lavarse las manos antes de preparar los alimentos y también varias veces durante la preparación, ¿no? En este caso, ¿cómo se indica? En este caso, lávese siempre las manos después de ir al baño. Siempre se recomienda lavar cuidadosamente toda la superficie y, bueno, antes de la superficie, indicarles que el tiempo de lavado de manos debe ser por lo menos 20 segundos. ¿Ya? Este lavado de manos obviamente no va a ser solamente con agua, tiene que ser con agüita y jabón, ¿ok? ¿Qué más se toca? Bueno, en este caso, el higiene de utensilios, ¿no? ¿Qué se indica en este caso? Lave cuidadosamente todas las superficies, ¿ya? Y en este caso, el manejo usado en la preparación de las comidas, ¿no? Separar utensilios para crudos y cocidos, desinfectar pues las tablas, los cuchillos, ¿no? Protege los alimentos y la cocina de insectos, sobre todo las moscas y otros animales. Guarde los alimentos en recipientes completamente cerrados para evitar la contaminación. ¿Ya? Ya. En este caso, para el tema del refrigerado de los alimentos, en este caso se recomienda pues mantener los alimentos a temperaturas seguras, no dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente. Almacene en refrigeración lo más pronto posible, ¿no? Los alimentos cocinados y en este caso, y los que no están cocinados por debajo de 5 grados, ¿ok? Mantenga la comida ya cocinada que va a ser consumida caliente por encima de los 60 grados. No guarde comida mucho tiempo, aunque sea en el congelador. Los alimentos para los niños deben consumirse inmediatamente una vez preparados. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sino en la parte baja del refrigerador. ¿Ok? Refrigerar en este caso a menos de 4 grados, congelar a menos de 18 grados, no dejar alimentos perecibles, como les comentaba, a temperatura ambiente por más de 2 horas. Cocción, en este caso de los alimentos. Eh, para la cocción correspondiente, primero se cocinar completamente las carnes y aves y pescados, ¿no? Al cocinar evite que los alimentos que puedan quedar crudos en su interior y especialmente la carne, ¿no? El pollo, los huevos y los pescados. Asegurarse de que las sopas y los guisos alcancen la ebullición correspondiente. Recaliente bien la comida cocinada para poderla consumir. Siempre hay que utilizar el tema de los termómetros para cocina, ¿no? Para verificar la temperatura interna. Manipulación segura de los alimentos crudos.
Si bien es cierto, se recomienda lo siguiente, ¿no? En este caso, separar siempre los alimentos crudos de los cocinados y los listos para comer. No utilizar los mismos utensilios como cuchillos, tablas o cortar de repente para manipular alimentos crudos con los cocidos, de repente como pescados, carnes o pollos para alimentos ya cocinados, ¿no? ¿Qué más? En este caso, conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos. Lavar las frutas y verduras con agua de forma segura. Asegurar, bueno, agua segura, ¿no? En este caso, usar agua potable para cocinar y lavar alimentos. Hervir o filtrar si no es segura. En caso del etiquetado, en este caso, etiquetado y fecha de caducidad, revisar siempre bien la fecha antes de consumir el alimento, ¿no? No consumir productos ya vencidos, por favor. Siempre hay que verificar el etiquetado y la fecha de caducidad. Rol de la comunidad y autoridades. Tienen que realizar programas de vigilancia sanitaria, ¿no? Educación a manipuladores y consumidores, en este caso. Conclusiones, en el tema de las ETAs se indica lo siguiente, ¿no? La prevención de ETA depende de todos, primordial. Otra, en este caso, lo que se recomienda es mantener higiene, cocción y almacenamiento de forma adecuadas. ¿Ok? ¿Qué más se recomienda? En estos casos, se recomienda aportar hábitos seguros en el hogar y en los negocios, ¿no? Como les indicaba, también otra de las recomendaciones importantes es usar agua y alimentos seguros, beber agua usada, agua potable y compra alimentos en lugares de confianza. Bueno, en este caso se debe beber agua y usar agua potable, pues, ¿no? Para poder realizar algún tema de preparación de alimentos. Compra alimentos en lugares de confianza, como les comentaba. Evitar consumir alimentos vencidos, como les indicaba anteriormente, también verificando su fecha de caducidad, ¿no? Proteger los alimentos, en este caso de insectos, de moscas y otros animales que ya les comentaba anteriormente. ¿Ok? Espero les haya gustado la capacitación. Conmigo sería hasta la próxima oportunidad. Que tengan ustedes un gran día. Cuídense, hasta luego.